Bueno, bastante puntual, son las 3 en punto. Vamos a esperar unos 2 minutitos hasta que, bueno, eh, se añada mi invitado de hoy para que podamos conversar. Bueno, gloria a Dios. Ya el hermano debe estar por acá, cerca. Bueno, sí, ya llegó. Bueno, hola a todos. Yo les saludo desde acá, desde Buenos Aires, Argentina, capital. Son exactamente las 3 y 2 de la tarde. Hoy es una tarde bastante fría, nublada, con aproximadamente 13 grados de temperatura. Estoy bastante, pero bastante animada y contenta con esto, pues es mi primera transmisión en vivo formal desde acá, desde mi perfil de Facebook, con la intención de compartirles a todos ustedes acerca de mi fe. Le doy gracias a Dios de antemano por cada una de esas personas que cumplen la ordenanza de Jesús de ir y hacer discípulos en su nombre. Bueno, mi nombre es Daniela Correia, soy una hija de Dios, seguidora de Jesús el Cristo. No pertenezco a alguna denominación, tampoco tengo membresía en ningún lugar, en ningún templo hecho de manos de hombre, y me manejo bajo la cobertura de Dios Padre, del Todopoderoso, y bajo la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, a ver, hoy en esta oportunidad yo quiero hacer algunas preguntas básicas acerca de quién es Jesús, y para eso he acordado con el hermano Valentín Núñez Rivero, quien ya llegó, está por acá, ya me envió la solicitud para entrar, y bueno, quiero compartir esta transmisión con él para que juntos podamos exponerle lo que las escrituras nos muestran acerca de ello. Bueno, ya yo lo voy a ir invitando, lo invito a él, y también quiero extenderle a todos ustedes para que de alguna manera, gracias a estas transmisiones en vivo, ustedes puedan escuchar el mensaje, ¿no? Puedan escuchar el verdadero mensaje. Jesús nos enseñó que la vida eterna es conocer a Dios, el único Dios verdadero, y que conozcamos también a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Bueno, vamos a esperar. Ya por ahí debe estar por entrar el hermano Valentín. Ahí está. Hola, hermano, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Estoy bien, gracias a Dios, bien. Muy bien. No, no veo bien mi cara. ¿Cómo se hace esto? Tendrás que bajar un poco la cámara. Yo te veo tu cara, pero solo la cara. Ah, Ahí estás, ahí estás. pero se ve muy oscuro. Pero te ves, te ves. Yo sí, pero ¿me ven los demás? Yo te veo y te deben estar viendo los demás.
Y te escucho bien también. ¿Y cómo se quitan los comentarios para poder ver yo aquí? A ver. Tendré que cerrar A esto, a ver, ver. Ay, no. Hola. hola. Creo que si pisas en la pantalla me da la impresión de que se te van a desaparecer. No estoy segura. No sé. A ver, un momento. Uy. Bueno, lo dejaré así, ¿no? ¿Me ven? Así aprovechamos y si alguien se anima, entra y nos escucha y quiere hablar, bueno, así lo vamos leyendo y no perdemos la comunicación. ¿Cómo estás, hermano? Yo estoy de categoría, como decimos aquí en Valencia. Bueno, ¿querés presentarte para que así te puedan conocer? Sí, claro. A ver, yo me llamo, bueno, yo no me puedo llamar. Me llaman Valentín Núñez Rivero desde que nací. Vivo aquí en la Comunidad Valenciana, en la localidad de Burjassot. Si hay algún oyente por Facebook y esté conectado aquí, pues sabrá qué ciudad es. De Valencia, ¿no? Sí, España. Valencia, España, no Valencia, Venezuela. Son las 8 de la noche ahora. Y 10, para ser más exacto por mi reloj. Bueno, y pleno verano. ¿Cómo? Y pleno verano también, ¿no? Sí, sí, aquí tenemos unos, cuando he salido con el perro, unos 35 grados. Ah, no, súper buenísimo. Está bien. Bueno, genial. Bueno, Ujú. hermano, muchísimas gracias por aceptar esa invitación de venir y hablar conmigo acá y compartir acerca de nuestra fe a los que nos puedan escuchar, a los que nos puedan ver. Ya sea que se unan ahora o que, bueno, este video después ya quede ahí cargado y otros también puedan incluso compartirlo, ¿no? Porque esa es la intención. Lo que no sé si se verá mi cara después, no tengo ni idea, aunque mi cara no importa, ¿no? No te preocupes porque se ve, pero sí, es verdad, lo de la cara es lo de menos. Que lo importante no es el mensajero, sino el mensaje. El mensaje. Esto sí. Bueno, hermano, yo creo que en base a lo que veníamos hablando, yo creo que, bueno, considero que deberíamos como que empezar por lo básico, ¿no? Empezar de cero, tomando en cuenta que muchas personas no saben o no tienen esa conciencia de quién es Jesús. Porque a veces escuchamos mucho acerca de Jesús o en algún momento sabemos quién es Jesús, pero no sabemos realmente quién es Jesús o cuál fue el propósito de Jesús o para qué vino Jesús o dónde está Jesús, todas esas cosas, ¿no? Entonces, la idea es que por medio de esta charla que tengamos, hablemos de Jesús. ¿Quién es Él? No sé si querés compartir algo acerca de esto. ¿Quién es Jesús? ¿Qué dice las escrituras que es Jesús? Bueno, vamos a ver. Eso es una pregunta que se podría plantear en dos secciones o en dos partes, digamos, ¿no? A ver, si yo voy por la calle y le pregunto a cualquier persona, bueno, aquí por ejemplo en España, que casi el 90% de la población española se considera cristiano, ¿sí? Yo me imagino que en parte de Europa también, y también en los Estados Unidos, también, o en toda Latinoamérica, bendita sea Latinoamérica. De aquí desde España les mando un fuerte abrazo a todos. La pregunta es, ¿tú crees en Jesucristo? La gran mayoría dirá, pues sí, sí creo en Jesucristo. Y ahora yo le haría la siguiente pregunta, o dos preguntas más. ¿Quién es Jesucristo para ti, por ejemplo? Y,
¿qué me puedes hablar de Jesucristo? Ahí ya la gente se queda un poco parada, ¿no? Porque ahí ya no Claro, saben qué contestar. Porque si le preguntas directamente, ¿creen en Jesucristo? Pues claro, claro que creo en Jesucristo. Yo soy cristiano desde que nací y me bautizaron cristianos. Pues yo como español y haber nacido en un país católico cristiano, cristiano entre comillas, naturalmente, pues desde que uno nace y cuando eres un bebecito, pues te llevan a la iglesia, el cura te mete allí un poquito de agua en la cabeza, hay allí unos padrinos, ¿no? Que en sí. teoría son los que tienen que velar por tu fe, digamos hasta los 8 años. A los 8 años ya tienes la confirmación, que se llama popularmente en la religión cristiana católica, pues la primera comunión, La que primera en comunión. teoría, según enseña el dogma católico, es cuando un niño recibe la unción del Espíritu Santo, ¿no? Sí. Y yo me pregunto ahora a mis 65 años, por la gracia de Dios, ¿qué entiende un niño de 8 años de la unción del Espíritu Santo? Que eso es otro tema que otro día podríamos Ujú. tratar, ¿no? Sí, sí. Bien, yo como creyente, nací católico, naturalmente. Luego, siendo de la edad de 17 años, pues fue la primera vez que escuché del Jesús de los Evangelios. No el Jesús católico o el Jesús protestante, sino el Jesús de la Biblia. Y estando dando unos cursos de maestría industrial, pues ahí conocí a un chico, José Torres Picón, de la Iglesia Bautista, en Badajoz, y él me hablaba siempre de su Jesús. Uy, digo, tú tienes un Jesús, yo tengo otro Jesús. ¿Cuántos Jesús hay en el mundo? Jesús hay muchos, pero Jesús, el Hijo de Dios, solamente hay uno. ¿Mm? Solamente hay uno. Tanto me insistió el chaval que dije, bueno, pues yo este domingo voy a ir contigo a la reunión, a la iglesia bautista, ahí en Badajoz, pero dile a tu cura, a tu sacerdote o a tu pastor, como quiera que le llames, que yo quiero una Biblia, ya que tú me hablas tanto de ese Jesús que Claro. hace milagros, ese Jesús que es misericordioso, ese Jesús que murió en la cruz por cada uno de nosotros, y etcétera, etcétera, etcétera. Pues bueno, para no prolongar mucho esto, en la primera parte o la introducción al tema, fui allí a la iglesia, terminó, digamos, el culto, la asamblea, las prédicas, los cánticos, las alabanzas y Sí, todo esto, y el pastor, que ya ha muerto, se llamaba Roberto Worley, de Huecos, Texas, americano, ¿sí? Y veo al tipo que tenía así cogido de la mano pues un librito, más o menos tipo cuartilla, un poquito más pequeño, y era la Biblia. Y bueno, me saludó. Hola, don Roberto, ¿qué tal? Hombre, tú eres Valentín. Sí, ya me habló el hermano José Torres Picón de ti y tal. Que ibas a venir Ándale. este domingo a la reunión. Sí, además le pedí una Biblia para poderla leer yo. No que la gente me la lea a mí, no que la gente me la explique a mí, no que la gente me explique a mí o me predique de la Biblia. O sea, yo la quiero leer personalmente. A ver si yo descubro por mí mismo quién es ese Jesús que tanto habláis, ¿no? Y, cónchole, pues me fui rápido para casa y, y no había terminado el año, esto sería en agosto o septiembre de ese año. Te hablo del año 1986, que ya ha llovido, y empecé a Hace leerla. hace poquito. Dime. Eso fue hace poco. Sí, hará un par de semanas o tres, ¿no? Más o menos. Bueno, pues empecé a leerla y, chico, no había terminado el año, en unos 8 meses o por ahí, pues ya me había leído la Biblia entera 2 veces y el Nuevo Testamento 7 veces completa.
sea, allí los miembros allí en aquella iglesia bautista alucinaban conmigo, ¿no? Y me pusieron la etiqueta de, uff, cuidado con Valentín, que ahí viene el bibliólatra. Vaya, que digo yo, me pregunto, ¿no será mejor ser bibliólatra que ser idólatra? Buena pregunta, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, pues eso como introducción. Yo creo en Jesús como mi Señor, mi Salvador, el Hijo del Dios viviente, la esperanza de Israel, porque Jesús fue enviado por el Padre para salvar lo que se había perdido. Vino en el nombre del Padre para predicar las buenas nuevas del reino, hablando siempre del reino de Dios y de su justicia, de su amor, de su misericordia, de su perdón. En fin, me estoy adelantando un poco, así que de momento lo vamos a dejar ahí. Bueno, igual Introducción. está bueno como aprovechar para estos que escuchan, ¿no? Que pueden ver de pronto en las escrituras, en Mateo 10, Mateo 16, donde él preguntaba a sus discípulos quién era, Pedro le responde que él era él es el hijo del Dios viviente. Entonces ya esa es como la respuesta clara y concreta de quién es Jesús. Jesús es el hijo del Dios viviente, del que creó todas las cosas, del Dios todopoderoso. Bueno, mi hermano, este Jesús vino a cumplir un propósito. ¿Ese propósito cuál sería? ¿Cuál es el propósito? Pues vino a reconciliarnos con el Padre. Porque en el libro de los Hebreos dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón o remisión de pecados. O sea, Él vino a traer un mensaje de salvación, un mensaje de esperanza, y ese mensaje de salvación y de esperanza lo llevó al patíbulo, lo llevó a la cruz. La muerte de Jesús representa la liberación del pecado y la liberación de las bajas pasiones de los seres humanos. Y Él vino a enseñarnos un camino de vida, una comunión con el Padre a través de su Hijo Jesús, y de que no solamente tenemos reconciliación con el Padre en esta vida física presente, sino que tenemos una promesa de vida eterna. ¿Mm? Y esa promesa se cumplirá, pues, cuando el Padre envíe de nuevo a su Hijo Jesús, pues, a levantar a su iglesia en los postreros días. De momento lo estamos esperando. Hay un texto en las Sagradas Escrituras. Ni tú, ni yo, ni los que nos están escuchando en este momento, querida hermana Daniela, ha conocido personalmente a Jesús. Digo literalmente, literalmente. Pero bien dice la palabra de Dios a través del apóstol Pablo en Romano, que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Si no recuerdo mal, está en Romanos 10:10. Y entonces yo digo, o como decía nuestro Señor Jesús, es más bienaventurado creer sin ver. ¿Y en qué me baso yo? Pues me baso Quiero, precisamente en el texto de Primera de Pedro 1:8, si me lo permitís, os lo puedo leer. sí, Dice el amado Pedro, en el capítulo 1, versículo 8 de la primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 8, dice el amado Pedro, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Se me pone la piel de gallina ahora mismo leyendo este texto, hermana. Ese texto a mí siempre me fortalece mucho. A quien amáis sin haberle visto.
¿Cuántas personas somos capaces de amar a algo o a alguien sin haberlo tocado, sin haberlo palpado, sin haberlo sentido, sin haberlo visto con nuestros ojos? Por eso, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Más bienaventurado es creer sin ver. Bendito sea el Señor. El mismo Jesús le dijo a Tomás, le dijo, bienaventurados aquellos que creyeron y no vieron. Correcto, O sea, no. correcto. Bueno. Y eso me lleva a un pensamiento, querida hermana, porque la verdad de Dios no es un misterio. El misterio de Dios vino a revelarlo nuestro Señor Jesucristo. Y quien quiera conocer el misterio de la revelación de Jesucristo, lo único que tiene que hacer es oír y creer, porque el oír es por la palabra de Dios, la fe. Y la fe mueve montañas, ¿sí? Por tanto, la verdad no es un misterio. La verdad, cuando crees, cuando crees que es verdad, ¿eh? Tu propia conciencia te lo confirma. Jesús lo dijo, y yo lo creo. Y la palabra de Dios me reta, porque dijo Jesús, dice, yo no hablo por mi propia cuenta. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiríais. Hablando de un falso Mesías, o un falso Cristo que se manifestará en los postreros días. Aunque esto es un tema de escatología, y entonces pues aquí la entrevista duraría varias horas, ¿no? Si tuviéramos que tocar todos estos temas. Pero lo digo ahí Sí, solamente como un detalle. sí. Vamos con lo básico primero, hermano, pero seguramente ya nos vamos a encontrar en otra oportunidad para hablar de algunos temitas más profundos y también que son de interés, ¿no? Porque muchas personas se preguntan, se hacen preguntas. Ya el tema de Jesús no es un tema tabú o un tema que pocos han escuchado, ¿no? La verdad es que de alguna manera u otra, así sea errada o no, ya el tema, sobre todo con todo esto de la tecnología y como vivimos ahora, el tema de Jesús es algo que está en la calle. La gente habla de Jesús, habla de la religión, habla de las iglesias, habla de pastores, habla no sé, terroristas incluso que matan en el nombre de su Dios, o sea, de Mahoma, o sea, el tema de Jesús ya no es un tema que lo dejan únicamente para ir a la iglesia y tener algo que ver con Jesús, sino de que la gente escucha de Jesús. Si bien no están escuchando el verdadero mensaje, escuchan. Bueno, te hago otra pregunta, mi hermano, porque siempre decimos Jesús, hablamos del Cristo, hablamos del Mesías, pero no sabemos cuál es el significado de estas palabras. ¿Qué significa Mesías? ¿Qué es el Cristo? El Cristo es una palabra griega, que se podría decir Christus, Sí. del griego traducido al latín y del latín al castellano, Cristo, tal como suena, que quiere decir ungido, de Masía o Mesías, quiere decir ungido, ungido, el enviado, un enviado. En el pueblo de Israel también era ungido, para ser sumo sacerdote en el sistema levítico, pues fue Aarón, de la familia levítica, y todos sus hijos, ¿no? También se ungían o eran mesías o ungidos o cristos, por ejemplo, el rey David o todos los reyes de Israel también eran ungidos, pues para ser reyes, ¿sí? Ese es, en síntesis, el significado de Mesías o Mashiach en hebreo, o Cristo, o Christus, del griego romano, traducido al latín y del latín trasladado al castellano español,
el Cristo, el enviado, el ungido, el elegido, tanto como rey, como sacerdote, ¿eh? En este caso hablamos de nuestro Señor Jesucristo. Él es el enviado de Dios el Padre, ¿eh? Esta Para unción traer un mensaje de amor y de salvación, primeramente a su pueblo Israel, y luego a nosotros, a a las los demás extranjeros, naciones. claro. O sea, Mesías y Cristo es lo mismo, solo que Mesías de la palabra viene del hebreo y Cristo Uh-huh. vendría del griego, pero a la final estamos hablando de lo mismo. Significa un ungido, o sea, alguien a quien Dios le dio autoridad o poder sobre algo. Para gobernar. Ok, perfecto. Bueno, buenísimo. Otra cosa, hermano, porque escuchamos frecuentemente la expresión que Jesús no es religión. Cuando nosotros hablamos de Jesús, la mayoría de las personas piensan, ya me van a venir a hablar de religión, o esto tiene que ver con religión, o es más, el video que estamos haciendo ahora es un video religioso. Pero muchos dicen, Jesús no es religión. ¿Qué tienes tú para decirnos acerca de eso? Bien, yo tengo entendido que la palabra religión significa religar, unir al ser humano con un ser divino. De ahí se entiende o se traduce la palabra religión. Pero claro, la palabra religión por extensión tiene una amplitud pues tremenda. Religión también está relacionado pues con los diferentes tipos de cultos o creencias o adoraciones a otros dioses aparte del Dios de la Biblia o el Dios de Israel. Jesús es un Pero, estilo de vida. pero Cristo, el Hijo de Dios, no tiene nada que ver con las religiones de este mundo. Es una relación personal con nuestro Señor Jesús. De tal forma como tú y yo, por ejemplo, ahora nos estamos intercomunicando, vis a vis, ¿no? O sea, es una Claro. relación de persona a persona. En este caso, el Hijo de Dios o discípulo de Cristo tiene una relación personal con nuestro Señor Jesús y esa relación personal con nuestro Señor Jesús nos une igualmente al Padre, porque no hay otro nombre dado a los hombres en los cuales podamos ser salvos. El Claro. hombre Jesús, nuestro mediador entre Dios y los hombres. O Nuestro sea, único. es una relación horizontal y vertical, que no tiene nada que ver con la religión. Es como las relaciones humanas, pero ampliado nuestra relación entre los humanos y interrelacionada con nuestro Señor Jesús, que nos une al Padre. ¿Eh? No es una relación religiosa, sino es una relación de familia, de hermandad y los hijos, una relación y una comunicación con el Dios Padre. O sea, es una relación humana, pero también es una relación espiritual con la divinidad, en este caso con nuestro Padre bendito, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo y nuestro Dios y nuestro Padre. Esa es la gran diferencia que hay entre el concepto religión y el concepto relación. Espero haber contestado a la pregunta. La verdad sí, espero que le hayas podido contestar esa pregunta a muchos que se lo preguntan, sobre todo, que es lo más importante, ¿no? Bueno, si nos han estado escuchando, ya creo que la pregunta está contestada. Sí. Aquí Bueno, un, hermano, aquí un muchacho, un tal Gastón Antonio Briosi, de aquí desde Valencia, España, le mando un abrazo fraternal, en el nombre de Jesús, y él pone ahí un corazoncito y pone, pues, absolutamente espiritual. Pues claro, la, es la relación, absolutamente espiritual. Nuestra relación con Dios no es religiosa, es espiritual y humana a la vez, por supuesto, porque
Ahora, naturalmente, seguimos siendo humanos, ¿no? Sí. Pero es una relación siempre espiritual con el Padre, pero siempre a través de nuestro Señor Jesús. Eso que quede siempre bien claro. Por medio de su espíritu. Por medio de su Espíritu Santo. Amén. Hermano, en una oportunidad, hace un ratito tocaste el tema de cuando Jesús venga, ¿no? Nuevamente. Entonces, ¿Cristo viene pronto? ¿Sabes que en mi país, en Venezuela, acostumbran a que en los árboles, en las carreteras, en las rutas, y bueno, en muchos lugares escriben en los postes, en los árboles, todo ponen Jesús viene pronto, Cristo viene pronto. Pero la verdad es que todo el mundo sabe cuáles son esos carteles, pero no saben qué significa que Cristo viene pronto. Te pregunto, ¿Cristo viene pronto? ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Ni siquiera nuestro Señor Jesucristo, ni siquiera nuestro Señor Jesucristo lo sabía. ¿Cómo lo vamos a saber nosotros? No te oigo. Es una pregunta con una respuesta muy inteligente. No esperaba menos de vos, porque sobre todo en estos tiempos ¿sabes? Con todo esto de la pandemia, de cualquier cantidad de virus, de cosas, de la guerra, de Ucrania y esto, y todo este tema, se acostumbra a leer de que la venida de Jesús está próxima, que es pronta, que ya Jesús está por venir. Prepárense porque ya estamos listos, en cualquier momento viene Jesús y todo el cuento, pero yo digo, pero es que la palabra es clara, las escrituras es clara, él dijo, el día y la hora nadie lo sabe, ni siquiera él lo sabe, solamente el Padre. Entonces, Claro. tanto puede ser ahora como puede ser después. Yo, Sí, yo decime, decime, decime. aconsejaría, yo aconsejaría a los oyentes que leyeran a conciencia el capítulo 24 de Mateo. Claro. Antes de la venida del Señor Jesucristo, nuestro Señor, deben de ocurrir muchos acontecimientos. Y oiréis de guerras y rumores de guerra, se levantarán falsos profetas, se levantarán falsos apóstoles, falsos cristos, ¿no? Pero aún no es el fin. Digamos, escatológicamente hablando, que el capítulo 24 de Mateo está reseñado, está escrito, y nos da a entender que es una profecía dual. Primero, Jesús anunció a sus primeros discípulos y apóstoles la destrucción de Jerusalén, en el Sí. capítulo 24. Y en el año Ahí me 70, en el año no te dejo. 70 de la era cristiana, se cumplió esa profecía. Pero a partir de ese momento, si seguimos estudiando concienzudamente el capítulo 24 de Mateo, ahí el Señor Jesús, nuestro Señor, nos relata una serie de cosas que tienen que ocurrir todavía antes de que venga o sea enviado por el Padre nuestro Señor Jesús para levantar a su iglesia. Yo aconsejo a los oyentes, a mis amados y queridos oyentes, que aunque no los conozco personalmente, les mando gracia y paz de nuestro Padre Celestial y de nuestro Señor Jesús, que, que lean muy seriamente. Porque también el apóstol Pedro en las epístolas ya nos amonesta también y nos avisa. Dice que en los postreros tiempos también vendrán engañadores, engañando y siendo engañados, y preguntarán, ¿dónde está la promesa de aquel que había de venir? Sí. Cada generación que se levanta se hace la misma pregunta. ¿Sí? Y entonces dice, ¿es que no sabéis que para Dios un día son 1000 años y 1000 años son un día? O sea, nosotros computamos el tiempo y las sazones desde una perspectiva humana, pero hay que verlo desde una perspectiva espiritual. Y hay que tener algo muy presente. Dios, el Padre Celestial, es el eterno
presente, y Él está por encima de cualquier concepto humano, del tiempo y del espacio. Pero Dios tiene sus sazones, Dios tiene su propósito, Dios tiene su plan, y Él tiene un plan que es por etapas, y ningún ser humano podrá jamás romper los planes de Dios. Si aprendemos cuáles son verdaderamente los planes de Dios para nuestras vidas personales, entonces entenderemos que esta tardanza en la venida del Señor no es por puro capricho, sino es para que todos los hombres se arrepientan y vengan al conocimiento de la verdad bendita de nuestro Padre Celestial. ¿Y qué espera Dios de nosotros? Amarle de tal forma como Él nos ama a nosotros, porque Dios es amor. ¿Qué más alta dignidad que Dios nos ha adoptado como hijos de Dios a través de la muerte cruenta de nuestro Señor Jesús, para unirnos a un Padre amoroso, celestial, que solamente desea nuestro bien? ¿Sí? Y muchas veces, injustamente, culpamos a Dios de los males de la humanidad. Una cosa es que Dios, en su infinita bondad, omnisciencia, misericordia y omnipotencia, permita ciertas cosas agradables, otras no tan agradables, es para darnos una verdadera enseñanza. Humildad, respeto por la vida, amor por la naturaleza, y reconocer que por encima de nuestros conceptos y nuestros razonamientos humanos, que no dejan de ser necios, nos olvidamos de lo que significa verdaderamente el amor de Dios. Porque sabéis una cosa, mis hermanos y hermanas que me escucháis, el verdadero y grave problema de la humanidad no es el hambre, no es la muerte, no son las guerras, no son las disensiones, no son las divisiones. Es un problema personal que tenemos cada uno de nosotros, y es un problema espiritual. No de tener una mejor casa, no tener un mejor carro, no tener alimentos de sobra en casa cuando el vecino de al lado a lo mejor está pasando hambre. Y nosotros cerramos el puño en vez de abrir la mano, como decía el salmista David. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. ¿Pero para qué? ¿Para presumir tú de tu opulencia y de tus riquezas, etcétera? No, es para que si Dios te da, es para que también repartas con liberalidad a los que tienes a tu alrededor. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo, pues, como a ti mismo. Y en eso se resume todo. Porque obras son amores y no buenas razones. Ese es un dicho tuyo muy popular ya. Yo lo digo muchas veces. No sé si ya te lo copiaste de alguien, pero ya yo me lo sé por vos. Lo copié de una persona que también me dijo otra gran verdad. No importa la persona que te diga las cosas, sino es importante lo que te está diciendo. No mires a la persona, sino escucha sus palabras. Porque claro, es muy bonito ir a una reunión del tipo que sea. Allí hay un tipo carismático, guapetón, bien vestido, pero por dentro está podrido, como decía Jesús. Por fuera aparentáis piedad, pero por dentro sois sepulcros llenos de huesos, podridos. Sepulcros blanqueados, decía, por fuera todo blanco, hermoso, y por dentro podridos, todos, muertos. Sí, es como los fariseos, tocaban trompetas en las esquinas, pues para que la gente los viera. Dice, uff, vaya, qué hombre más generoso. Pura hipocresía. Eso es pura hipocresía. Si tu mano derecha hace un bien, que no lo sepa tu izquierda.
sea, no se pueden andar por ahí haciendo popularidad de las obras que puedas hacer en el nombre de Dios, porque Dios te va a juzgar por eso también. Dios te juzga por tu corazón, no por las obras malas o buenas que hagas, sino cuál es el motivo por las cuales tú las has hecho. Él conoce las intenciones, sí, sí. Hermano, aprovecho y te hago otra pregunta para quienes se lo pregunten, ¿no? Como le dijeron a Pedro. ¿Y cómo hacemos nosotros para ser salvos? ¿Cómo hacemos nosotros para acceder a Jesús, para acceder a esa gracia, para acceder a esa misericordia? Bueno, pues ahí está No te oigo. A ver, ¿me escuchás ahora? Sí, ahora sí. Es que se va la voz de vez en cuando. Bueno, te repito, ¿cómo hacemos nosotros si ya hemos escuchado qué es Jesús, quién es Jesús, para qué vino, cuál es su propósito, qué es lo que espera Dios de nosotros? ¿Cómo hacemos nosotros para formar parte de eso? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que ir a una iglesia? ¿Tenemos que bautizarnos? ¿Tenemos que... ¿Cómo hacemos nosotros para acceder a eso? Simplemente decimos, yo creo en Jesús. Volviendo al tema, como cuando empezaste a conversar, que decías que mucha gente dice, yo creo quién es Jesús, yo sé quién es Jesús, pero cuando le preguntan realmente quién es, no tienen ni idea. Entonces, mucha gente dice, bueno, ya, ahora sé quién es Jesús. Voy a ser parte de él. ¿Qué necesito hacer? Os cuento la historia de Pablo y Silas en la cárcel de Filipo. Los amantes de la lectura de la palabra de Dios seguramente ya sabrán a qué me refiero. Me refiero a la experiencia del carcelero de Filipo. Pablo y Silas, así de madrugada, porque las cárceles romanas de aquella época no son las de hoy, perdón, que tienen internet, tienen todas las comodidades, no están encadenados, no están con grilletes en los tobillos. Pablo y Silas estaban en una cárcel, en una prisión muy profunda, muy como las catacumbas, allí metidos en lo más oscuro, lo más profundo de la cárcel. Y fijaos, hermanos y hermanas, que estaban cantando alabanzas al Señor por haber sido digno de sufrir por el nombre de Cristo. Y entonces, mientras cantaban, pues no sé la hora de la madrugada que serían, vamos a poner una hora hipotética, 3, 4 de la mañana, por ejemplo. Y entonces las cadenas se soltaron de todos los presos, las puertas de las cancelas de las celdas se abrieron, y entonces el carcelero de Filipo corrió hacia adentro, pidió una antorcha para ver qué estaba ocurriendo, porque las paredes estaban temblando y todo esto. ¡Guay! Se postró delante de Pablo, se postró, prosquineo. No es que estuviera adorando el carcelero de Filipo a Pablo como un dios, como muchos enseñan, ¿eh? Ojito con eso. Lo dejo ahí, que ese sería otro tema a debate. Bueno, pues entonces, ¡ah! Y el carcelero cogió una espada y se la quería clavar para matarse, porque claro, era un carcelero romano. Imagínate cuando viniera el centurión con los soldados romanos, ¿qué le iba a pasar a ese carcelero? Le iban a cortar el cuello. Por haber Dice, no, dejado no, cosas. Claro. sí, dice, no, no te hagas tal cosa. Estamos todos aquí, estamos todos bien, no pasa nada, nadie se ha fugado de la cárcel. Y entonces el hombre compungido dice, oh Señor, ¿qué haré para ser salvo? ¿Y qué le dijo la divina palabra a través del apóstol Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y esa misma noche el carcelero los llevó a casa, les limpió las heridas, y toda la casa del carcelero fueron bautizados en el nombre
de Jesús. Jesús. Fueron todos bautizados en el nombre de Jesús. ¿En el nombre de quién? De Jesús. Para que quede claro. Bueno. O sea, que alguien que diga, yo creo en Jesús, ¿es salvo? Buena pregunta, ¿no? Hay dos opciones. El mandamiento del Señor dijo que se bautizaran en el nombre de Jesús y que fueran discipulados en las enseñanzas del Evangelio que los apóstoles habían recibido de Jesús. Transmitirla a los nuevos componentes o miembros de la Iglesia, porque lo vemos ahí en el libro de los Hechos. La primera vez se convirtieron 5.000 y se fueron bautizados en el nombre de Jesús. Lo repito una y otra vez. Y luego se convirtieron 3.000 más almas y se bautizaron también en el nombre de Jesús. Ahora, por encima de ese bautismo ritual en agua, hay otro bautismo que es el que verdaderamente te une con Cristo y con el Padre. Es que el mismo nuestro Señor Jesucristo nos bautice en Espíritu Santo. Porque lo dijo claramente Juan el Bautizante. Yo te bautizo para arrepentimiento, pero viene uno detrás de mí que ni siquiera soy digno de tocarle las sandalias. Él, el Mesías, el Jesús, os bautizará con Espíritu Santo. Ese bautismo con Espíritu Santo es el que realmente te une con el Padre en espíritu y en verdad. Porque lo dijo Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 4, 23 y 24, en el pozo de Jacob. Ya ni en Jerezín adoraréis al Padre, ni tampoco en Jerusalén. El Padre busca verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Amén. Amén. No te oigo. No, porque no estaba hablando. Estaba pensando en que, bueno, que ya esto que acabas de decir, también con respecto a lo del bautismo del Espíritu Santo, también responde muchas preguntas que tienen las personas acerca de como estabas diciendo al principio, ¿no? Que incluso la Iglesia Católica acostumbra a hacer lo que sería el bautismo para los infantes, o lo que es la confirmación y la comunión, la primera comunión y eso. Y bueno, aquí podemos entender que el bautismo no lo hace el rito como tal, mucho menos a una persona, a un infante, a un niño que no tiene ni siquiera conciencia de lo que significa esto, y que lo que verdaderamente nos bautiza es ser bautizados en el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo que nos los da Jesús. Entonces, bueno, para que las personas ya puedan como entender este tema de por qué sería algo errado el tema del bautismo, de cuando son chiquitos, o la primera comunión, o en eso, porque es algo de conciencia y de nosotros tener esa convicción de quién es Jesús y de que queremos seguir a Jesús. Bueno, hermano, ya por el tiempo, ya estamos como para la despedida. Te quiero dar muchísimas, pero muchísimas gracias por haber compartido esta hora conmigo. Espero que si tienes la oportunidad podamos encontrarnos de vuelta y tocar otros temas también, para que podamos responder algunas otras preguntas. Porque todo esto es muy complejo, son muchas cosas, hay muchas preguntas por responder. La gente tiene muchas preguntas. A veces
si nosotros queremos hablar de Jesús, solamente tenemos que preguntarle incluso a ellos, ¿tienes alguna pregunta acerca de esto? Y te van a decir 1000 cosas. Y ya con eso podemos iniciar una conversación tranquilamente y poder compartir del verdadero mensaje, ¿no? Que es el mensaje de salvación. Recordar que todo lo que nosotros estamos viviendo acá es pasajero. No quedará piedra sobre piedra, no habrá nada. Acá todo lo que nosotros estamos viendo es un paseo, es un periodo de prueba, como diría muchos hermanos, lo escuché del hermano Alexander Hell, también lo he escuchado de vos, que es un periodo de prueba lo que estamos nosotros pasando acá en esta tierra. Es una milésima de tiempo en toda una eternidad, o en un tiempo infinito que Dios tiene preparado para nosotros por medio de Jesucristo. Y bueno, y que sepan todos que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, que no existe otro, no hay otro mediador acá. Es más, antes de irnos, me gustaría que tú me pudieras compartir un poco acerca de esto también, de qué significa ser el único mediador entre Dios y los hombres, porque muchas personas buscan muchos medios para llegar a Dios. Pero ¿qué significa que es Jesús el único camino para llegar a Dios? Puedo citar varios textos. No te oigo. ¿Me escuchaste No te oigo. ahora? Ahora o sea, sí. ¿qué significa? ¿Ahí? ¿Me escuchás? Sí. Bien. Que estaría bueno que antes de despedirnos también pudieras hablar un poco de cómo interpretas o cómo puedes ver vos el tema de que Jesús es el único medio para llegar a Dios, que es el único mediador entre Dios y los hombres, que no hay otra persona, no hay nada, ni nadie que nos pueda acercar a Dios. ¿Qué significa ser ese medio? ¿Qué dijo Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 6? Lo leemos. No, te lo digo de memoria. Bueno. Jesús dice, fíjate lo que acabo de decir, Jesús dice, no dijo, sino dice, porque lo sigue diciendo. Jesús es la clave. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué hombre durante toda la historia de la humanidad se ha atrevido a decir, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida? Esa es la llave, como dice Gastón Antonio Bloisi. Para acercarnos a Dios solamente hay un camino, se llama Cristo. Para llegar a la verdad de Dios, solamente hay una verdad, es la que predicó Cristo. Y solamente hay una vida ultraterrena que recibiremos del Padre, pero esta solamente la podemos recibir a través de la muerte sacrificial de nuestro Señor Jesús. Por eso, Jesús, hombre, el Hijo del Dios viviente, es la única esperanza para esta humanidad, para ser redimida. ¿Sí? Y volviendo a lo del bautismo del Espíritu Santo en el nombre de Jesús, nos dice ya para concluir Romanos 8:11, que también tiene que ver con todo lo que hemos dicho hasta ahora. Romanos 8:11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de entre los muertos a Jesús mora en vosotros, el que resucitó de entre los muertos a Jesús vivificará vuestros cuerpos mortales por su Espíritu. Romanos 5:8. Que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Amén. Es el único medio, la única verdad y el único camino. Así que tenemos que preguntarnos, si decimos, bueno, vamos a buscar esto para acercar a Dios, necesitamos
necesitamos un intercesor, necesitamos un intermediario, pregúntate, ¿ese murió por mí? No. ¿Me puede bautizar con el Espíritu de Dios? No. Bueno, listo, ese no es el camino. Ese no es. Es tan Correcto. simple y tan claro si tan solo buscamos esa verdad y si tan solo leemos, así como dijiste al principio, la verdad no es un misterio, la verdad está ahí. Lo que pasa es que no la buscan, ¿no? Pero la verdad está. Se va la voz. Decía que como lo nombraste al principio de la entrevista, bueno, no tanto, pero decías que la verdad no es un misterio. Claro. Entonces, la verdad sí. Lo que pasa es que también acostumbramos a que escuchamos cualquiera y creemos en lo que ese está diciendo y creemos que eso es verdad, pero no la buscamos por nosotros mismos, sino que simplemente escuchamos y lo damos por cierto. Entonces así vamos creyendo cualquier cantidad de cosas y cada quien tiene una verdad diferente, pero la verdad es una sola y se llama Jesucristo. Esa es la única verdad que hay. Y la Religión es seguir a los hombres. ¿Sabes? Claro. ¿Me oyes? ¿Me oyes? Sí, te escucho, sí. Religión es seguir a los hombres. Seguir la verdad, el camino y la vida es Jesús. Y en este momento nos sigue invitando nuestro Señor Jesús a seguirle a Él, porque lo dice claramente en Lucas 9:23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, deje su religión, sus conceptos, sus ideas preconcebidas y sígame cada día hasta la venida del Señor. No hay otra alternativa para unirnos al Padre. No hay otra. Bueno, ¿tenés algunas otras palabras que decir, hermano, antes de despedirnos? ¿Cómo? No te oigo. ¿Tienes alguna otra cosa que quieras decir antes de despedirnos? Simplemente darte las gracias a ti, darle las gracias a los amables oyentes. Y que nos ha permitido poder estar acá. Y mandaros a todos un fuerte abrazo fraternal. Bueno, yo te amo mucho, hermano, lo sabes, te amo mucho en Cristo Jesús. Y Muchas estoy gracias. muy contenta de que hayas aceptado esta invitación para hablar y compartir acerca de nuestra fe. Te mando Muy yo bien. un abrazo grande a ti también y espero que nos podamos encontrar pronto nuevamente. ¿Sí? Bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron allí. Hasta pronto. Chao, hermano, gracias.